Ustedes saben que mañana hay una marcha frente a las escalinatas de tribunales, protestando por la falta de justicia, por la violación del derecho, que es más importante que la falta de justicia, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero para iniciar la charla con Daniel Sapsay, que seguramente vas a estar ahí. Sí, por supuesto. Después me vas a explicar un poco más. La pregunta es, ¿esto que ha hecho el gobierno con el tema de sacarlo a Cabral, ¿es legal o no? ¿Se ampara en una ley o no? No, no es legal. Es inconstitucional porque parte de la base que un subrogante tiene una estabilidad diferente de la de un juez definitivo, un juez ya nombrado en una vacante que se ha cubierto. Y este es el gravísimo error, porque si efectivamente los subrogantes se transforman en una suerte de blancos móviles que cuando ya no me sirve o va a tomar alguna decisión que va a ser adversa a algo que me importa, yo lo hago cesar, evidentemente se destruye la garantía del juez natural, se destruye el debido proceso, la defensa en juicio y nos transformamos en un sistema en el cual el Poder Judicial queda, o los miembros del Poder Judicial, en marionetas del Poder Ejecutivo. Ahora, en ese caso también el juez Durán de la Plata era subrogante. Subrogante también. O sea que el gobierno padece su propia medicina, o podría padecerla. Evidentemente, sí. Lo que pasa es que esta idea de utilizar a los subrogantes y de no decidir los concursos, porque fíjate que muchas de las vacantes es por cantidad de concursos que se han sustanciado y que están durmiendo porque pareciera que si no aparece el candidato que realmente nos da confianza, preferimos dejar este sistema de subrogancias, que además otra modalidad que es sumamente frecuente es que quienes están como subrogantes al mismo tiempo están concursando por el puesto. Así que no sé si me explico el grado de vulnerabilidad que tiene ese subrogante. Ahora, al margen de la convocatoria de mañana, cuesta entender, aceptar para la gente, más bien común, para mí mismo, que hagan una marcha por la subrogancia. ¿No te parece? En realidad la marcha es por la independencia de la justicia. Ajá. Es decir, así como se hizo la marcha por la denominada democratización de la justicia, porque se captó, o gran parte de la ciudadanía captó, que lo que se quería modificar era una captura partidista del Poder Judicial, en este caso de una manera mucho más sofisticada, por eso lo trato de explicarlo muy fácilmente. Creo, no sé si lo logro. No es fácil. Se llega exactamente a lo mismo, porque si vos, a través de los movimientos, de dejar vacancias, de cubrirlas en función de cómo te convenga en el momento que te convenga, de poner subrogantes que además en muchos casos son con jueces, ni siquiera son jueces, son abogados que salen de una lista y que nunca fueron elegidos como jueces. Exactamente. Y que no cumplen los requisitos para ser jueces. Para ser jueces y en contra de una sentencia que es una sentencia que líder en este caso, que es el caso Rosa, donde la Corte dio los estándares para los conjueces y los subrogantes y señaló la necesidad de la participación de los tres poderes y no a través de este sistema absolutamente, digamos, frágil. Y donde se cambia el régimen de mayorías, porque ahora es con mayoría simple. Con mayoría simple, a pesar de que la Corte, te recuerdo, en el caso de los conjueces de los ministros de la Corte Suprema, hace muy poco anuló toda una serie de conjueces porque habían sido designados a través de una mayoría simple y no los 2/3. O sea que lo que ahora es imprescindible es la participación de la Corte. Sí, sin duda. La Corte tiene que reafirmar lo que ya en casos muy similares ya había dicho. O sea, la inconstitucionalidad de esta de la ley de subrogancias, exactamente. Ahora, cuando es una ley muy tramposa. Cuando esa ley tramposa se sancionó, ¿no hubo una gran protesta? Mira, a mí me sorprendió muchísimo. Creo que no. Sí, en el debate, o sea, salió con la mayoría exclusiva del oficialismo. Pero no se perdió el tiempo de articular acciones por inconstitucionalidad,
como sí había ocurrido con el caso de la democratización de la justicia, los conjueces, Consejo de la Magistratura, y recién ahora vemos que se produce un movimiento en ese sentido. O sea que, digamos, los que Cuando se la meditan empieza a aplicar, están mucho más adelantados que el resto del mundo de la justicia. bueno, evidentemente no solo el mundo de la justicia, sino la misma oposición. Evidentemente esta capacidad ofensiva es Sí, notable. bueno, estaban tan distraídos que hubo 2 que no fueron al Consejo de la Magistratura. Bueno, y de gracias a eso contaron con la mayoría. Además, fíjate que ese mismo día se designa el reemplazante a Vázquez y ese mismo día ya empieza prácticamente a ocuparse de los casos. Ahora, fíjate vos la locura de que ni siquiera Cabral pueda concluir aquellos asuntos que él comenzó, donde ya prácticamente había llegado a concluir el fallo. Esto es, no solo lo sacan del cargo, sino le sacan las carpetas. Las carpetas, en contra de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente ha establecido. Primero, que los conjueces, más allá de su situación distinta, tienen la misma estabilidad que los jueces. Y que además, en aquellos asuntos, eso cualquier juez, en el que está entendiendo, si por algún motivo se lo remueve, de todos modos debe concluir con ese asunto, porque si no, se debe volver todo para atrás. Lo que quieren es además retomar como si nada hubiese pasado, a pesar de que el nuevo conjuez no ha participado de audiencias clave de prueba y demás. No sé si esto se entiende, o sea, es una destrucción del debido proceso de una manera alevosa. Digamos que procesal es un tema no fácil, ni aún para los estudiantes. Sí, sí. Y además es aburrido. Pero para... me perdonan los procesalistas. Sí. Es más, digamos, más árido. Sí. Para ser más de la Rúa era procesalista, ¿verdad? Era procesalista, claro. Sí, conocido procesalista. Exactamente. Simplemente no sé por qué asocié las dos cuestiones. Sos pícaro, pero para reducir sos muy pícaro. esta cuestión, vos participás de la idea de que a Cabral lo removieron, como quizá van a remover a otros subrogantes, pero en el caso de Cabral específicamente porque hoy se iba a pronunciar en contra de la constitucionalidad del tratado con Irán y posiblemente se pronunciara también en el caso de Otesur. Esto es, más que una cuestión, digamos, de normas, de cambios, de leyes, de filosofía, hay una cuestión específica. Sin lugar a dudas. Te pregunto eso. Sí, para mí está clarísimo. Pero además, fíjate que se le aplica con alcance retroactivo, porque la norma se dicta mucho después, años después, de haber sido designado como juez, inclusive con el acuerdo de la Corte. Está claro. O sea, aparte se produce ese atropello. Ahora, en el tema de la inconstitucionalidad presunta del tratado con Irán, sí. ¿Cuál es la consecuencia? Porque ya sabemos que hubo uno que votó en contra. Cabral ni siquiera había votado. Habría dicho que por ahí no estaba a favor, y el tercero creo que votaba a Figueroa. favor. Pero en este tema perdía 2-1 el gobierno. ¿Cuál es la consecuencia tan grave, al margen del orgullo para el gobierno, de ser afectada su política internacional, sus asociaciones con otros estados? ¿Cuál es la consecuencia grave en materia jurídica que podría sufrir, por ejemplo, la presidenta de la Nación? Bueno, yo creo que sería muy humillante, porque no hay duda que ella condujo claramente toda esta negociación, que ya le salió mal porque es un tratado muerto. Sí, por eso. Era nunca, o sea, es notable. Ahora, ya ahí entramos en el terreno político. Seguramente vos sabés mucho más que yo, qué es lo que había detrás. No sé, por eso te estoy preguntando. No, yo te podría decir exclusivamente lo que he leído. ¿Había una posibilidad de intercambio de uranio enriquecido? No lo sé. No, pero yo no me ¿Había hablo negocio? a la naturaleza del acuerdo. Sí. Me refiero a que, al ser declarado inconstitucional, quizá habilita acciones legales que podrían tener alguna complicación más allá de la humillación de que te... Sí, yo creo que reflota de alguna manera el caso Nisman. Que no te olvides que la construcción de Nisman en su denuncia empezaba precisamente con la inconstitucionalidad de ese tratado. Esa era la clave. Entonces, de alguna manera reflota aquello que parece que quedó muerto. Sí, pero de cualquier... creo que es un tema también muy delicado.
Lo No, que no, se sin quiere duda es que no es se delicado. toque nada. Sobre todo porque ya creo que ya ni se investiga el caso Nisman. Da la impresión. Da la impresión. Entonces, evidentemente, la inconstitucionalidad que sería una confirmación, porque nos olvidamos que Casación lo toma de la Cámara de Apelaciones, que ya lo declaró inconstitucional, ¿no? Y después la Corte se va a tener que pronunciar, evidentemente. No, yo lo que pensaba era sobre cuestiones o derivaciones más concretas que la simple humillación que podría padecer la Presidenta porque le rechazan un tratado que además está abortado. Sí, pues nunca tuvo un principio de aplicación porque Irán no le dio la aprobación por parte de su parlamento, ¿no? Además, el cambio de presidente modificó totalmente la política exterior, no les interesó más. Yo estoy convencido, además, que realmente acá lo que le interesaba a Irán era que se levantaran las alertas rojas, ¿no? Al no sacarlo, fíjate que muere. Y es la única cláusula, que es un tratado muy escueto, que es claramente imperativa, ¿no? Y con relación al caso Otesur, la participación de Cabral, suponiendo que votara igual que el otro juez... Que Ballesteros. No, que Ballesteros no. Claro, porque ¿y eso qué significa para la Presidenta? Bueno, es uno de los casos que más compromete la responsabilidad penal en un caso lo que me refiero de lavado de dinero el voto de Cabral. Para ella. Y bueno, supuestamente ya no era confiable, o no sería un juez confiable. Más en el Consejo de la Magistratura, claramente, él compone junto con otro juez la minoría que bloquea la posibilidad del dominio total, salvo que alguno ande distraído viajando o que no le pongan el avión ahora, ¿no es cierto? Sí. Pero en realidad, y en la Asociación de Magistrados que hoy preside Recondo, no olvides que la lista, que es la lista que no es pro justicia legítima, porque yo me niego a hablar de oficialismo, antioficialismo en el Poder Judicial, eso no es lo que corresponde. Antes era él el presidente, hasta que Recondo gana la asociación el año pasado. Así que evidentemente no es una figura simpática para el oficialismo. A pesar de que Cristina lo votó alguna vez. Sí, pero ya hace mucho tiempo. Claro. Viste que es muy fluctuante. Tenía mucho cabello en esa época, Cabral. Hoy, porque uno mira esto, digamos, con un escaso conocimiento, pero del lado de la justicia es toda la preocupación por Cabral, porque Cabral significa o significaba un peligro para Cristina, sea por Otesur, sea por el Tratado de Irán. Pero también teníamos que el gran peligro para Cristina era Bonadío, y sin embargo no ha pasado nada, y uno tiene la sensación, esto visto desde afuera y con el mayor respeto, diría uno, por los jueces que siempre te pueden llamar, es como que nadie hace nada, que están esperando a que haya elecciones, ¿o me equivoco? Bueno, vos decís, no se hizo nada contra Bonadío. Ahora, Bonadío venía con un gran ímpetu de las investigaciones. Claro, es como que se y de quedó sin repente nafta. La sensación que da es que no avanzan las causas, ¿no? Pero en realidad, Bonadío lo que hizo fue como integrarse a toda la otra masa de jueces federales donde están todos como... Ahora hay un letargo. Exacto. Sin lugar a dudas. Ahora hay un letargo, eso es clarísimo. Y también está como reavivado el tema por Cabral, un poco, pero si no estaba todo congelado. Sí, porque me parece que es un sistema que ya realmente se transforma en una amenaza letal para los jueces que mínimamente quieren manejarse con independencia. Ahora, si los jueces tienen esta suerte de, digamos, de introspección para no complicar la vida electoral de la Argentina, ¿también lo debe tener la Corte Suprema o no? Mirá, yo espero que no. En el tema de los conjueces, por ejemplo, el fallo que yo te decía fue bastante reciente. Y sin embargo lo declaró inconstitucional. Eran toda una lista de conjueces, de abogados afines al gobierno. Y era precisamente para que fueran reemplazantes ante vacantes y no pudiéndola llenar de manera definitiva de miembros de la Corte. Y eso fue fulminado, ¿no? Así que espero que actúe de la misma manera ante esta circunstancia, que es tanto o más grave que la otra. Claro, pero parece demorada, ¿no? Aunque no tiene tiempos para resolver. Lo que la pasa Corte. es que vamos a ver qué pasa porque todavía no le ha llegado. Creo que Cabral ya interpuso un per saltum. Ya, bueno, hoy decían que lo iba estaba a pensando. proponer. Sí, efectivamente se hace lugar al per saltum. Yo creo que acá hay gravedad institucional, que es el elemento clave
para que se pueda aceptar el salto de una instancia. Suponiendo que la Corte, por la razón que sea, declaración de inconstitucionalidad de la subrogancia o lo que fuese, dice que hay que reponerlo a Cabral. Sí. ¿Qué hacemos con el que lo pusieron de reemplazante? Bueno, evidentemente él debe ser desplazado. Ah, lo sacamos. Por supuesto. Bueno, pero también el revisión... gobierno acaba de designar como 70 funcionarios nuevos y quedan como 2.000 empleados para designar. Todo esto también va a tener ida y vuelta, depende de los fallos de la Corte, para que se anulen, se dejen de anular. Yo creo que desgraciadamente, y ya este es otro tema, que es el andamiaje relacionado con el Código de Procedimientos Penal y toda la reglamentación del Ministerio Público, que ha transformado verdaderamente en un verdadero monstruo de poder. Y eso es como una coraza para los jueces federales terrible, transforma a los fiscales en juez y parte, le da absolutamente todo el poder, pero sobre todo transforma a la procuradora o el que fuere en la posibilidad de decidir qué causas se toman, a qué fiscal se nombra para esa causa y cuándo cesa. O sea que realmente desaparecen todos los principios del derecho clásico en materia de independencia del Ministerio Público, que es un pilar en la independencia del Poder Judicial. Te despido con el angelito, veo que hacemos un intercambio, un intercambio para la gente, y veo que vos tenés un problema con la procuradora por la responsabilidad exagerada que se le dio, o con ella porque se llama Gil Carbó. No, ella evidentemente nos ha dado motivos para demostrar su falta de independencia. Pero no quiero que quede esto para nadie, porque es un desequilibrio de poderes y eso es lo que institucionalmente hay que defender. Te agradezco, Daniel, acá para que aprendan la Constitución de los argentinos y para ustedes en un minuto nomás sí vamos con la foto del señor Mañeto y con alguien que parece que lo conoce un poco más que el resto de la humanidad. El periodista Martín Sivak, que acaba de publicar un libro que también esperemos que lo regale, que trata sobre el reinado de Mañeto en la última parte de Clarín y sobre todo la pelea de Mañeto. Bueno, primero la complicidad en los negocios y después la pelea de Mañeto con el señor Kirchner fallecido y con la señora Cristina de Kirchner. Me parece que tratemos de que sea tan sabroso como esto, aunque esto rayó un poco casi la literatura universal. Muchas gracias, Daniel. Gracias a vos, Roberto. Siempre un gusto estar en tu programa. Muy gentil.